Bienvenidos a Café con Psicólogos, el podcast donde hablamos de psicología de manera amena y sencilla. Yo soy el psicólogo Ernesto Ruiz Yo soy la psicóloga Brini Becerra. y hoy nos traes otro tema, de nuevo, interesante e importante. ¿De qué trata hoy? Sí, y justamente hoy que estamos festejando este día tan pues emblemático, tan importante, es duelo en diferentes culturas. Ok, el duelo, un tema complicado, un tema difícil, y cómo otras culturas lo han enfrentado. Ok, bastante Ujú. interesante. Entonces, sírvanse su cafecito, su refresco, su bebidita especial y acompáñenos porque esto va a estar muy interesante. Comenzamos. Comenzamos. Ok, empezamos a ver cómo empezamos este tema. Pues a mí me gusta comenzar siempre por preguntar a la persona que está de oyente a mis pacientes o con mis alumnos. ¿Tú qué piensas que es el duelo? ¿Y a qué te suena duelo en diferentes culturas? Ok, ¿qué pienso que es el duelo? Bueno, como psicólogo tengo una respuesta, pero me voy a ir por la respuesta que me suelen dar mis pacientes, ¿no? Ujú. Pues es cómo te enfrentas a la pérdida de alguien, porque ellos reconocen el duelo casi siempre como persona en Persona, particular. ajá, no Ujú, cosa ni ajá. ajá. Como psicólogo, el duelo es la confrontación de una pérdida. Pérdida puede venir de un trabajo, de una situación, de un Ujú, amigo, hasta una etapa de tu vida que perdiste ya que se fue, una persona querida, chalala. Y en diferentes culturas, me hace pensar, por ejemplo, lo que acabamos de celebrar. Ahorita lo estamos celebrando, cuando salga el episodio va a pasar ya una semana, ujú, el Día de Muertos, y ujú, es cómo las culturas o cómo las culturas han encontrado la forma de lidiar o de entender lo que es la pérdida de una persona, la muerte. ujú, Creo que esa parte se censura, no podemos decir esa palabra mucho en YouTube, pero la pérdida de alguien, ujú. ¿ok? Sí, ya más adelante, retomaremos temas, porque siempre estamos hablando de duelos, ¿no? Ujú. Muchas veces, em, como bien lo decías, o sea, se piensa que el duelo solamente es de una persona, ¿no? Algo una persona física, pero no, el duelo viene de muchas maneras. Ujú. Trabajo, pareja, ciudad, eh, no sé qué otra cosa podrá ser. Hay muchas formas de duelo, ajá, pero ahorita nos vamos a enfocar en esto que estamos viviendo actualmente, ¿no? Perdón, bueno, sí, las fechas que estamos viviendo en este momento, que, bueno, como buenos mexicanos, pues es una tradición que llevamos por miles y miles de años, ¿no? Entonces, para comenzar, pues bueno, el duelo se va a expresar de forma diferente según las tradiciones culturales. Ajá. Van a incluir ritos, duelos colectivos y lutos en grupo, en comunidades. Ujú. También se dice que, bueno, en México, el Día de Muertos, pues se presenta por altares domésticos, ritos, etcétera. Aquí en esta parte hablamos de que en diferentes culturas se van a representar, por ejemplo, por altares, en otros por altares domésticos. ¿Cuál será la diferencia? ¿Cuál crees que será la diferencia en ello? ¿A qué te suena? Tú que tienes mucha imaginación para explicar, a ver. Bueno, yo lo entiendo así como, por ejemplo, pienso en Japón. En Japón tienen un altar a la persona que falleció dentro de su casa. La diferencia es que aquí en México solemos tener esos altares, estas fechas, en estos momentos, ahorita que estamos Y ya de ahí es muertos. permanente. Allá es el altar donde está esta persona y siempre la saludas y le sirven su pedacito de Ujú, su tacita de arroz o algo de su comida todo el tiempo, como si la idea es que esa persona sigue ahí en ese altar. ujú, Entonces, sigue teniendo una convivencia diaria con la persona, entendible así. Mientras ujú, que acá es de, viene a visitarnos en estas fechas, viene a darse una vueltita a ver cómo está todo y terminando, se regresa. Para los que no son de México y que nos vean, la película de Coco. claro, ajá. Eh, sí, es como si en esta fecha, en este 1 y 2 de noviembre, nosotros recordáramos o nos regresáramos un poquito a traer esa persona, ¿no? Se dice que se abren portales, bueno, hablando
no nos vamos a meter en religiones, sino en esta parte de la tradición, ¿no? De cómo nosotros levantamos altares, le ponemos se me fue pues sí, al altar las diferentes Ofrendas. cosas que les gustaban, ajá, Ujú. se les ofrece una ofrenda eh, de acuerdo a lo que le gustaba o incluso la foto, pero solamente me gusta este ejemplo que diste, que pues es solamente en estas fechas, Ujú. ¿no? No es algo que se haga diario como en otras culturas, sino que solamente es un día muy especial. Ujú. Ajá. Entonces, también es importante mencionar que todos estos ritos funerarios que se hacen, todas estas em, pues todos estos ofrecimientos, todas estas tradiciones van a llevar a honrar y a despedir a las personas fallecidas de tal manera que nosotros podamos desde nuestra trinchera o desde nuestra forma de expresarlo, pues también en parte recordar, ¿no? Un recuerdo, ¿cómo le podríamos llamar? Es que Un, básicamente, así como por lo que estás explicando y como yo lo entiendo, es como si en estas fechas tenemos permiso de volver a entrar al duelo que no hemos superado o de revivir partes de este duelo, donde puedo ujú, concentrarme en cómo vivía con esta persona, las últimas palabras que tuve con él, este, recordar lo que hacíamos juntos, las pláticas que teníamos. Mientras que en otro lado es de vive constantemente con la idea de que esa persona no está. Aquí es ujú. de, esa es la fecha para que lo recuerdes, ya pasó, regresa a tu vida. Sin embargo, ahí yo agregaría algo que es sumamente importante. Como psicólogos, pues sabemos que, ¿todo bien? Ujú, sí, sí. Ok, que el elaborar desde el momento en el que te dan la noticia que esta persona fallece, que este ser querido fallece, el funeral, todo este ritual que se hace em, pues de sepultar, ¿no? Toda esta parte de la sepultura, pues también va a formar parte de una elaboración del duelo, ¿no? Que es Ujú. sumamente importante. Muchas veces se dice, no, por ejemplo, a los niños, no, no, es que no lo acerques o que no lo vea, que se quede con el recuerdo bonito, pero también es importante que se viva esa parte, ¿no? Supongo que al sepultar estamos dando un punto final a la negociación, porque la negociación siempre está esta idea, o así funciona la negociación normalmente, de ahorita se va a levantar, todo va a estar bien, es no aceptar que la persona falleció. Ujú. Y al momento que ves que ya la entierran o que la creman, es de, dude, no hay otra salida. O sea, esto ya fue, ya pasó, y vete a vivir las otras partes de tu duelo. Sí, es una parte de, pues sí, es un cierre, ¿no? Ujú, Tú lo decías, negar, pues sí, la negación es la primera etapa del duelo, ¿no? ujú. Ya posteriormente nos enfocaremos en este tema del duelo, pero pues sí, ¿no? De primera instancia, pues es la negación total Ujú. de. También se habla que pues es un rol social, ¿no? ¿Por qué rol social? ¿A qué te suena? Que el duelo tiene un rol social. Uf. En este caso que estamos hablando de las costumbres y demás, pues también es una forma en la que unes a los grupos sociales. Todos compaginamos en que este es el momento y este es el lugar y esta es la fecha para. Que es el momento de compartir el dolor, Ujú. ¿no? Muchas veces también como escuchamos, ¿no? Es que solamente nos reunimos cuando alguien se muere, solamente nos hablamos o ya nos volvemos amigos o ya Se entierra el hacha. se saldaron deudas, entonces pues vamos a este, a llevar a cabo ahora sí que ¿Ritual? como este ritual, Ujú. ajá. Entonces, pues también es importante mencionar que el duelo también va a ser o tiene un rol social. Entrando un poquito más en las costumbres y religiones, em, ¿qué podría ser en esto una diferencia entre costumbres y toda esta parte de las religiones? Ahí se me agarra en curva, no soy muy bueno con la parte de la religión, pero, a ver, Ujú, religión es algo que ya está puesto, que ya está ujú, hecho los pasos y que es más homogéneo en donde esté la religión. O sea, nosotros somos católicos y los ujú, católicos tienen unas ciertas rituales que se tienen que cumplir cuando alguien fallece. Lo mismo va a ser para judíos, lo mismo va a ser para musulmanes, lo mismo va a ser para los que creen en la Santa Banana Voladora. O sea,
cada una de estas regiones ya tiene una generalización de cuáles son los rituales a llevar a cabo. Cuando entras ya a la parte de la cultura o de las costumbres, ya entras de que cada región va a tener su variación de esto. Ujú. Porque, por ejemplo, aquí en México está mucho esta costumbre antes del entierro, lo que es el velorio, Sí, que es estar con el cuerpo de la persona en un lugar durante toda la noche. velándolo, como su Ajá, nombre lo dice, ¿no? velándolo, velorio. Y de hecho, yo no me sabía esta costumbre, ya hasta lo vi en un chiste de Franco Escamilla en uno de sus shows, que supone que hay una guardia de honor, que son personas que están junto al cuerpo, cuidándolo, y ya después se van cambiando, pero todos tienen que pasar en algún momento a ser parte de la guardia. Es Yo decir, nunca, como, nunca he escuchado ese término, pero por ejemplo que se para junto al féretro y lo ajá, cuida, lo está ajá, velando, está despierto ahí ajá. con él, Entonces, con el cuerpo presente, vaya. aquí en Michoacán, en Morelia, donde estamos nosotros, yo he ido a varios velorios, me ha tocado ir, y nunca he visto una guarda de honor. No, Sí me tocó a la no. hora de la misa, por ejemplo, ahora que falleció mi abuelo hace unos años, yo fui parte de la guardia que estuvo parado junto al cuerpo mientras estábamos en la misa. Ya después me tocó cambiar de lugar con alguien más, pero eso fue nada más durante la misa, no durante todo el velorio. Ujú. Y también, por ejemplo, es costumbre que lo carguen a la persona a donde va a ser la tumba cuando ya estás llevando el féretro. Y, por ejemplo, a mí me tocó ahí, a pesar de que yo supondría que había personas más adecuadas para que les tocara el lugar, ¿no? Pero es una costumbre que se le cargue entre seres queridos, familiares, todo eso. Y sobre todo también, perdón que te Ujú, interrumpa, pero estos rituales, al menos en nuestra cultura, es, va a formar parte de este ritual las personas más cercanas, ujú. ¿no? Ahí sí no hay vuelta de hoja. En este caso, pues, como dices, pudo haber sido otra persona, pero pues al final de cuentas eres un Familiar. pariente Ujú. cercano, no eres nieto. Pero se dice, eso sí yo lo había escuchado, que carga el féretro los hijos, o sea, se van turnando y... Pero es a donde quería llegar exactamente de que decíamos lo de costumbres. Esa es la costumbre, pero la costumbre es más flexible que la parte religiosa, porque acá quizás los hijos en el momento no estaban en las condiciones emocionales, alguien estaba enfermo, lo que sea, y no podía hacerlo. Entonces, somos más flexibles cuando es una costumbre, cuando es algo que se puede modificar o adaptar en el momento según la situación. Mientras que la religiosa es, no, 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 tiene que ser así, porque nuestra ideología de lo que había a venir después depende de que se hagan las cosas de manera, como dice la religión, como dicen nuestros rituales. Sí, 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 sí. Y pues aquí en ambas se podrá decir que tanto en las costumbres como en las religiones, pues va de generación en generación. Ujú. ¿No? Es algo, no es algo con lo que nacemos, sino que es algo que ya está aprendido por nuestros padres y se es transmitido. O sea, y no necesariamente hay gente que pues, no tuvo papás, pero sí tuvo como un ejemplo o, En algún momento tuvo un acercamiento cuando le tocó ir a un funeral y vio ajá, cómo se hacían y pues, se piensa que así es, ujú, ¿no? O sea, no podemos hacer algo que no conocemos. ujú. Vaya. Aquí vamos, bueno, en este sentido, em, hay muchas formas, o sea, estamos hablando, somos todo un mundo, ¿no? Eh, pero me pareció importante seleccionar algunos países en donde se celebran estas costumbres Ok. específicamente, ¿no? O sea, me llamó la atención porque pues no es algo común, ajá, esta forma de celebrar este ritual o esta despedida o este duelo, esta ceremonia, en estos lugares específicamente, pues se celebran muy peculiarmente, ¿no? Antes de entrar ahí me gustaría un pequeño apartado, paréntesis, Ujú. porque creo que esto es algo que vale la pena señalar, es un tema que me ha tocado hablar antes, Ok. que es esta parte de dónde vienen estos rituales y esta necesidad de hacer estos rituales. Ujú. La conclusión que yo he llegado, y no me estoy basando más que en mi propias, lo que yo he leído, he Tu visto y mi percepción. percepción al respecto, Ajá. es que el ser humano sigue teniendo mucho miedo de lo que viene después. Ujú, ¿Qué va a pasar después de esto? ujú, Y entonces llevamos toda nuestra existencia buscando un razonamiento de qué viene después. Y de ahí que empezamos a crear religiones y ideas religiosas aparte de lo que viene después. Y estos rituales son una ayuda. Pienso, por ejemplo, en los griegos. Y lo digo porque me gusta la cultura griega, me gusta la mitología griega más que nada. No ujú, la cultura, la mitología, la cultura casi no la conozco. Y en la mitología griega, por ejemplo, la costumbre es cuando alguien moría ponerle 2 monedas de plata en los ojos. ujú. Porque supone que con eso le iba a pagar al barquero que lo iba a cruzar por el río Estig.
Ujú, Entonces, es una costumbre que ellos tenían, porque es dándole una explicación a cuando él muera va a tener que viajar por el río en el inframundo para llegar ante los jueces, que sea juzgado, bla, bla, bla. Entonces, le estoy dando las monedas para facilitar esto. Entonces, basándose en su idea de lo que vendría después de la muerte, crearon esta costumbre. ujú. Entonces, otras van de acuerdo a funcionalidad, porque por ejemplo veo la pira funeraria, no sé si la has visto. ¿Pira funeraria? Ajá. No. Esto es algo que se hacía mucho en los campos de batalla, que era juntar los cuerpos con mucha madera y quemarlos, porque se Sí, supone ya. que es una forma de De honrarlos por piromanía, su... ¿no? No, no ¿De tanto. ahí el nombre? Piro es fuego en Sí, latín. claro, sí, sí, sí. Entonces, Ajá, se me fue el nombre. Pero bueno, ajá. pira funeraria es Pira fuego. funeraria. Ok, Ajá. sí. Entonces, pareciera que era una forma de honrarlos por su sacrificio durante la batalla de papá, pero también era funcional. Porque si tienes un montón de cuerpos en el campo de batalla, empieza a haber Claro. enfermedades, putrefacción, mal olor. Bacterias, Ajá. Entonces, infecciones, sí, sí, sí. era algo que necesitaban hacer por la funcionalidad, porque no pueden enterrarlos a todos. Pues estamos en medio de la batalla, no tengo chance de... El tiempo de uno por uno, ¿no? Ajá, o sea, en lo que están Ajá. enterrando los llegan a enterrarme a mí también. Mm. Entonces crean esta costumbre, dan una explicación a la costumbre, es una forma de honrarlos con nuestro dios, en aquel entonces creo que era Ares, el de la guerra, chalala. Pero realmente tiene una función, es una parte funcional donde no podemos tener un montón de cadáveres porque nos vamos a Otras enfermar. razones. Pero Ajá. después se va modificando y se le va dando una razón para que no nada más sea de, pues, tu esposo falleció en batalla y lo hicimos cenizas, no hay cadáver que entregarte. Ah, no, es que lo mandamos con el dios Ares porque murió en batalla de manera heroica y chalala. Ya se le pone una Ujú, explicación usando la religión para ello. ujú. Esto yo lo te pongo el ejemplo con los griegos, pero básicamente pasa con todas las culturas, todas, y ahorita que veamos las que traes, vamos a ver que tienen costumbres que tienen que ver ciertamente con una explicación del más allá o con una funcionalidad de la zona en la que estaban. Ujú. Y es algo que a mí me fascina estudiar de nuestras culturas y costumbres de todos lados del mundo. ¿Cuáles eran las funcionalidades de la época por las que las creímos? Porque ahorita Ujú. podemos verlas y decir, ay, qué ridículo, lo que tú quieras, que ninguna costumbre es ridícula, pero No, 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 uno no. podrá pensar, es que ¿por qué hacen eso? No tiene sentido. Bueno, cuando se inventó esta costumbre, cuando se empezó a hacer, Tenía todo tuvo el un sentido. sentido, Exacto, ¿no? Y se hizo por algo. Y exacto. pues los seres humanos no actuamos si no hay Un motivo. un motivo. O sea, Que, es no, así que como nosotros no parte de. entendamos el motivo. O que intentemos juzgar con nuestros motivos actuales Exacto, esa cosas es que la pasaron palabra, hace cientos juzgar. de años. Pues sí, Ajá, no lo vamos a entender porque hace cientos de años no era como hoy. sí. Como todos estos rituales que también se hacían al dios del sol, al dios del agua, o sea, todo esto pues era parte y para ellos era funcional. Ujú, Exacto. Tiene en gran medida pues una parte de funcionalidad. Pero bueno, ujú. comenzamos obviamente por México. ¿Ok? Eh, Aquí en toda la parte, todos los mexicanos, honramos a los muertos con comidas y festejos. Ujú, Ajá. Comidas pues siempre van a ser en esta parte de, como les decíamos, lo que le gustaba al difunto, ujú, ¿no? ujú, Lo que ujú, nos hace recordarlo, ujú. pero se hace más que nada por él, ¿no? Es así como, Es un y, regalo al difunto. ajá, pero más que allá es un retorno hacia esa ánima, ¿no? O sea, no es como eh, le hago el ritual y ya, no, sino como que va a venir, ¿no? Va a venir en la noche, y mucho, he escuchado mucho, de verdad, dentro y fuera de nuestra área, en donde dicen, es que yo vi que se le bajó el café, es que se acabó el cigarro, es que bajaron los, ¿no? O sea, se tiene tanto esta, pues necesidad de saber que hay un retorno que Existe en algún viene, que lugar. existe en algún lugar, que vienen cada año a visitarnos. Como lo decíamos, o sea, aquí nada más es el 1 y el 2 Ujú, de noviembre, ¿no? ujú. Y se les hace altares hermosos. De hecho, aquí en Michoacán, pues somos sede de varios lugares. Pátzcuaro es muy, muy famoso por los Pátzcuaro, altares. Janitzio, Janitzio. ¿no? O sea, de verdad vienen muchísimas personas porque es algo maravilloso, es algo hermoso y aparte también en estas fechas, pues la flor de cempasúchil, ¿no?
Característica. Es característica, pero aparte justamente en este tiempo es cuando se da, en otra época del año no. Entonces los olores, los colores, Que regresa a lo que te decía ahorita, la el funcionalidad. ¿Por qué se otoño, eligió verano. la flor de cempasúchil? Porque es la que ahorita hay un montón cuando decidimos hacer el evento. Ajá, pero pues aparte da, ¿no? O sea, por la estación del año todo es como más amarillento, más los colores incluso como más fúnebres, ¿no? Hace más frillito. Entonces, aquí nosotros pues honramos a los muertos de esta manera. Aquí, por ejemplo, me gusta mucho cómo lo representan exactamente en Coco. El muerto o el fallecido viene, ve la ofrenda que le dieron y como si se llevara la esencia del objeto. Ujú. Porque también es tradición que después del altar muchas veces la familia se reúne a comerse lo que pusieron en el altar. Porque se supone que la persona que falleció ya vino, ya se llevó la esencia, se llevó su refresco, su alcohol, su comida. Fíjate que esa parte yo no la sabía, según yo creía, a lo que yo había escuchado, hasta ahorita que tú me estás diciendo esto, vamos a investigar más al respecto, pero según yo era que no podías comértelo, ¿no? Ajá. Porque, Es que no puedes hasta después. Ya que ah, pasó el día, ya se junta la según familia yo a al día comerse lo siguiente que nada se más dejaron. se hacía el levantamiento de la ofrenda y se tiraba porque pues ya no lo podías Ahí yo creo consumir, pero entonces va a ahora depender de yo creo, de las personas, de lo que decíamos, una parte es la parte religiosa y otra entra la parte es parte la costumbre. funcional, la costumbre. La Ajá. costumbre de ciertas familias de si no lo comemos, otras familias de pues, se tira así como está, o dependiendo yo creo de cada quien, ¿no? Pero te digo, Sí, me gusta cómo lo representan porque es esta idea de que se lo puede incluso llevar y sí, está del otro claro, y es lado. la esencia, y como tú dices, la siguiente, pues bueno, y esa esencia se fue, nosotros nos quedamos aquí en la parte terrenal, entonces lo comemos y listo, ¿no? Es por una parte. Otra parte que me gusta mucho de nuestra idea de cómo es esta parte de que mientras recuerdes a la persona, va a Va a seguir existir, existiendo. sí. Entonces, te da un incentivo como la persona que la quiso, que sigue viva, Ujú. para mantenerte ciertos recuerdos, una foto, el nombre en tu cabeza para que pueda seguir existiendo. Parte un poco triste cuando ya después de varias generaciones, pues ya nadie la va a recordar, porque pues, los que lo recordaron a la persona ya no están. Sí, claro. Pero bueno, eso ya es Sin aparte. embargo, fíjate, o sea, sí la persona, o sea, se pierde el recuerdo, vaya, pero lo que es tan fuerte y que se lleva haciendo en México siempre, pues es toda la parte de, pues la costumbre, ¿no? La tradición, y como lo decíamos, pues de generación en generación. Aquí, otra costumbre es en Bolivia. En Bolivia, el 8 de noviembre se festejan, ¿habías escuchado este término? Las ñatitas Ay, no. con ñ. 8 de noviembre, o sea, no, no es la misma fecha. No, Ok, no, 8 de no, no, noviembre. también, o sea, va a variar en cada país, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en Bolivia, el 8 de noviembre se festeja las ñatitas. Nunca he escuchado esa palabra. Son cráneos, Ok. son cráneos. Entonces, ellos el 8 de noviembre hacen festivales de cráneos en donde se juntan, también hacen un altar, ¿no? Parecido a nuestra tradición, que se monta lo que le gustaba al difunto, pero también se hacen como bailes con cráneos, la música que le gustaba y todo esto. Quiero entender que era como esta parte, la verdad no investigué esta parte si era o sea, de dónde van a sacar los cráneos, ¿no? Ujú. No supe si Supongo eran, que son hechizos. ajá, Ajá. entonces como, pero lo simbólico, sino Ujú. como tener como al difunto más cerca o tener como esta conexión, no sé, pero el nombre, o sea, ñatitas, y que se hace un festival de cráneos, ¿no? En las calles, todos se ponen a bailar, o sea, Eso me suena más, como tú le estás diciendo, a como pusieron en la película de James Bond que nosotros celebramos el Día de Muertos. ujú. En el desfile y la calavera gigante y la gente disfrazada. Me suena más a eso en Bolivia que lo que realmente era aquí. Que ahora en México ya hacen ese desfile por la película de James Bond, pero antes no se hacía. No, y que creo que fue grabada en México, ¿no? También Ajá. aparte. Ajá, o sea, ahorita pues nos vamos a enfocar en como la tradición específica de estos lugares, pero claro que se van adoptando, Ujú. ¿no? Como en Navidad, ¿no? Ya no es el típico color verde, rojo y dorado, sino ahora ya pues se ponen
no sé, figuras en el árbol o ya se Sí, ocupa, de hecho, sí, se modifica. eso es lo que quería tocarme, porque por lo que dices de Bolivia, pareciera que la tradición es muy parecida a la mexicana. Entonces, un contacto ahí, pues éramos territorios Ajá. vecinos, si no es que Ujú, vivimos el mismo por un tiempo. Entonces, pues, costumbres se quedaron allá, costumbres se quedaron acá, y luego cada quien lo modificó a su entender, o como quisieron modificarlo, pero sí tiene cosas parecidas. No ujú, estoy seguro de eso, no me citen en esta parte de que se estén conectadas, solo pareciera que así. ujú. No tengo la investigación para decirte si aquí está y tiene la misma origen. Sí, pero pues esto es súper padre, ¿no? Un festival, un festival con esta parte, con este símbolo que para ellos tiene. Otro es Ghana, en donde al difunto se le hace un ataúd personalizado. Ok. Ajá. Eh, por ejemplo, si era pescador, pues el féretro se talla en forma De una balsa. Ah, un de pez, un ok. pez, ¿no? O de algo que caracterizaba a esa persona, ¿no? Y se me hizo algo como muy bonito, como muy, incluso no se me hubiera ocurrido hasta que lo vi, dije, no manches, o sea, sí es algo muy increíble porque, pues no sé, no se escucha normalmente. No, y aparte le da más carácter a la hora de despedirte de tu familiar, porque aquí vemos todos similares, todos los féretros similares. Entonces, un féretro que sea adaptado a la persona, hasta ponle que no le cambie la forma porque saldrá muy caro, pero hasta Ajá, pintarlo diferente para los colores que a esa persona le sí, gustaban, o poner una imagen de algo que le gustaba, estará sí, padre. porque aquí incluso, bueno, para mí, o sea, eso es una opinión muy personal, sí son un poco aburridos, ¿no? Porque es el color madera o negro o otros que son como de metal, ¿no? Entonces, pues sí, como cambiar o despedir a esta persona en algo simbólico, en algo que nos haga recordarlo o pues principalmente que le haya gustado, pues sí se me hace como súper, Está bien, eso me súper gustó. padre. Ajá. Aquí, en este mismo lugar, hablaba de los bailes que se hace con el, Es de ahí donde salió el sí, famoso video de ese, los el video de de afroamericanos, los afroamericanos, cargándolo y ajá, ta, que hacían el ta. pasito, incluso hasta ellos cómo van Ajá, vestidos, es ¿no? una idea que se ve como semi-militar, pero no es militar, está extraña. Y de hecho decía dentro de este artículo que pues ahí también se hace o sea, es todo un ritual. Aparte de que se lleva el ataúd personalizado, hacen este baile, ¿no? Ok. Entonces, bueno, son formas de venerar. Ujú. Es la forma en la que ellos están diciendo adiós, una gran party. Que me gusta esa idea, yo quisiera algo así en el mío, o Sí, sea, una party. Ya tengo idea quién pondría a cargar y a bailar nada más para que sufrieran mientras me están ajá. cargando, me están haciendo diversión. Pero está muy padre esa idea, me gustó. Sí, 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 la verdad, hay una imagen también de esto que les digo, ¿no? Del pescador que le tallan así en forma, su ataúd en forma de pez, y incluso hasta tiene un tono como entre azul y gris el ataúd, ¿no? O sea, está súper padre. Pero bueno, podrá ser una idea. Yo digo, si no nos ponemos tan estrictos nosotros con nuestras costumbres, podríamos intentar por ahí si alguien quiere, intentar algo así. Claro, Digo, no, sí, no tengo mucho músculo yo para cargar a alguien, pero si me avisan con tiempo, me pongo a entrenar, ahí cargamos, no hay rollo. claro. Otro, no decía la ciudad, el país, pero se hace esta, en esta cultura, la tradición es un funeral surfista. A ver, ¿cómo? ¿Surfista? A ver, ¿cómo es Un eso? funeral surfista, ajá, en donde, por ejemplo, a las personas que surfean, se hacen con flores y guirnaldas en el mar, se hace un círculo y los surfistas en medio del círculo avientan las flores y cada uno habla de lo que más le gusta o de la experiencia que vivió con esa persona, Ok, ¿no? supongo que no tiene una zona de origen porque pues hay surfistas Sí, en todo el todo mundo, el mundo. ajá. Entonces, supongo que se verá más en lugares como por ejemplo Hawái, que es muy famoso por eso. Ujú. Pero no que Ah, sea parte de la exacto, cultura ajá. hawaiana, sino que es algo que, aunque no seas hawaiano, si estás en esto del mundo del surf, que Ujú. tiene su propia comunidad, pues lo han adoptado así, ¿no? Sí, y también en esta parte, si al difunto se le incineraba, pues se aventaban Las las cenizas. cenizas o sea, es como un ritual también muy bonito, ¿no? Ujú. Muy propio de. Pero fíjate,
Interesante esta parte en la cual este ritual se separa de la parte de la religión Ujú, y se centra totalmente en la parte de la despedida de la persona. Muy diferente a los otros que estamos hablando ahorita porque todos ellos comparten la religión de cada uno de estos pueblos, ujú. como ellos lo interpreten. Pero acá no están hablando de ir con un dios o con algo así, es simplemente le estamos diciendo adiós a este compañero, bye. Así es. Y justo con esto que dices, que no es tanto de religión, también me pareció muy interesante cómo la cultura judía Ok. lo celebra. Fíjate, eso no me lo sé. Ujú. Principalmente, fíjense, se le pide perdón al difunto. Ok. Ajá. Y encima de sus lápidas se ponen piedras de diferentes colores, y se deja un mensaje, o sea, al momento de poner la piedra se deja un mensaje al difunto y también, se hace alabanza de puros varones, como Ok. se juntan alrededor de la tumba y empiezan a decir o a mencionar o a cantar alabanzas y aquí ajá, Profesor, tengo una pregunta. No sé si claro, venía ahí donde lo dígame. leíste, sino para que lo investiguemos después. Pero, si la persona que falleció es mujer, ¿también es así con puros varones? Sí, Ok. sí, solamente, o sea, ajá, O sea, es un papel lo de varón sin especifica, importar ajá, quién sea el que no, falleció. y ojo, esta alabanza la llevan o dura de 8 a 11 meses a partir del sepelio. Supongo que van siendo intercaladas, o sea, no van a estar todo el día y toda la noche, todos los días, ¿no? No, Es una hora al día, pero todos los días. ajá, sí. Entonces, aquí lo que investigue de esta parte es el tiempo, o sea, la despedida o esta parte del duelo, pues dura más de lo normal, ¿no? Como aquí dicen, alabanza solamente de varones de 8 a 11 meses. Ujú. Otra que también me pareció interesante dentro de esta misma cultura es que se hace un rasgaje de la ropa. Em, Dice rasgaje de ropa por un familiar del lado derecho, por, por parte del padre o de la madre, cerca del corazón. O Ajá. sea, romper una parte de la ropa. Ajá, romper una parte de la ropa. Me imagino que es como en esta parte de dejar como huella en el difunto, Ok. porque se hace parentalmente, o sea, de los padres hacia el difunto. ¿Sí? O sea, son como costumbres que dices, bueno, yo nunca la había escuchado, pero No. para ellos es algo muy simbólico, ¿no? Ok. Porque, pues hablando de judíos, pues son personas que, este, ¿cómo los podríamos describir? Son personas que son muy allegadas a su ideología, cultura y religión. Y que Ujú. son, no todos, porque como en todos lados hay de un lado y otro, pero yo creo que tienen alguna de las comunidades más estrictas con el seguir estas tradiciones. Sí, ¿Sí? sí, son Entonces, tradiciones. pues, no tiene nada de malo, cada quien, ¿verdad? Ujú, Pero pues sí hace que sea, para alguien que no es parte de eso como nosotros, pues sí ujú. podemos voltear a verles como, oye, pero ¿qué onda? Pero para ellos Ajá. es parte de su tradición y lo ha sido en este caso sí de los judíos, miles de años. Ujú. Entonces, no lo podré entender, pero lo puedo respetar. Sí, sí, claro, o sea, son costumbres, son tradiciones que, bueno, son propias de cada cultura y pues no venimos a hacer como A juzgar. ajá, o una crítica, ¿no? Al contrario, o sea, es como, Saber que existen, porque muchas de estas sí, en mi vida las había escuchado. sí, y sobre todo por las peculiaridades que tiene, ¿no? En este caso, el duelo del padre o de la madre se dice que dura un año, ¿no? Ok. Es, bueno, psicológicamente hablando, se dice que dura 6 meses, ¿no? Pero puede ser relativo. Ujú. Sin embargo, pues aquí dura un año La costumbre. ajá, como esta costumbre. Y bueno, para finalizar, estas, pues estas elecciones que hice y esta principalmente de la cultura judía, se dice que también se hacen monumentos sobre las tumbas, que sea, Ok. eh, pues, con un símbolo que te recuerde a la persona que ya no está. Ujú. Mm. Y dice que se graban 5 letras que forman parte de la expresión a la vida eterna del alma de la persona, ¿no? Ok. Es así como
un monumento y se ponen 5 letras y pues es una expresión, que ellos tienen para, pues, como hablar que se tiene vida eterna, ¿no? Supongo De que esta te persona. parece mucho al ritual que te decía ahorita de las monedas. Ujú. De esta forma ayudo a que tú llegues. Pases el portal, Es ¿no? nuestra ayuda para que vayas a donde tienes que ir. No, no sé, ahorita yo sí lo estoy entendiendo, Ujú. capaz si estoy muy lejos, o si hay alguien, alguno de los que está escuchando que sepa más al respecto, nos puede dejar comentarios, Sí, porque aprender claro. siempre es la mejor opción. Ajá. Fíjate cómo todas estas culturas que nos trajiste, y eso es lo que estaba notando mientras me las explicabas, todas es la misma parte de cómo voy a lidiar con la pérdida y el duelo, porque eso es algo que, perdón, pero no estamos educados para hacer, en ninguna forma. Ahorita hablamos específicamente de perder a una persona, pero lo hemos visto en el consultorio, personas que no saben cómo perder un trabajo, perder una amistad, cambiarte Así de es. ciudad y vivir esos duelos. Ujú. Eh, yo creo que es muy importante que todas las personas tengamos mm, ¿Costumbre o no? esta educación Sí. de cómo se tiene que vivir un duelo. No cómo se tiene que, porque no es una forma específica, sino de Ujú. todo lo que significa vivir un duelo y todo lo que significa soltar al final de cuentas. Porque mucha gente se queda trabada. Y habrá situaciones donde está bien quedarse trabado un rato porque pues, es algo fuerte, pero hay otras donde se quedan trabadas con cosas que tú dices, no, no te estás permitiendo vivir por Ujú. esto. Y no hablo de perder una persona, hablo de perder un trabajo, de perder una relación que ya tenía que haberse perdido hace Ujú. tiempo, y que la persona necesita apoyo para salir de ahí vayan a terapia, busquen a su psicólogo de cabecera. Pero lo que veo cuando lo representan de esta forma con lo que nos explicabas ahorita, es que pues el humano lleva viviendo el mismo pérdida, mismos duelos desde siempre. Ajá, Simplemente hemos estado buscando desde la formas. existencia, o sea, el simple hecho de existir, pues ya, Si existe, va a dejar de existir. ajá. Ujú, Entonces, sí es bien importante, pues esto que tú mencionas, ¿no? No se nos prepara para, ujú, y menos en nuestra cultura, no nos dicen, va a pasar esto, o si yo llego a faltar, ¿no? Incluso ujú, muchas veces callamos, no, espérate, no, porque me digas esas tonterías, ujú, no hables de eso. Claro que se tiene que hablar, o sea, quizás no al grado de normalizarlo, o quizás sí, no sé, cada persona es diferente, pero sí que sea, pues, un tema a tratar, ujú, ¿no? Porque al final de cuentas, como tú dices, si existo, pues, voy a dejar de existir en algún momento, ¿no? Todo ujú. principio, pues, tiene un final. Pero bueno, estas fueron algunas de las culturas que quise, mencionar y, pues, como tú dices, asistan a terapia. Cada persona tiene una forma diferente de lidiar con ello, pero, sí es importante dar un cierre. Siempre es importante. Nosotros como psicólogos sabemos que es parte fundamental de, pues, de nuestro comienzo del duelo, el tener este ritual, ¿no? De el velorio, lo entierro, o cada persona incluso puede decir, no, pues es que no se hace el velorio, nos vamos directamente a la cremación y a ponerlo en donde se ponen las cenizas y listo, ¿no? Pero sí es importante vivir este ritual. Ujú. Totalmente de acuerdo. Bueno, este fue un episodio un poquito más cortito. Es Sí, un tema solemne, un tema donde ujú, no podemos, o no queremos irnos mejor por dicho, lados ajá, equivocados. sí, Entonces, el mensaje importante al final cuenta con lo que queremos que se queden es con esta parte de ujú, vayan a terapia, trabajen sus duelos, ujú, súper importante. no se queden a medio camino. Y en estos rituales que podría parecer que para jóvenes, para personas más jóvenes ya no tienen un significado, ya no tienen esta importancia, participen. Ujú, Al final de cuentas, por algo existen, por algo los hemos usado durante tantos cientos de años, porque pues sí nos ayudan a sentirnos mejor. Es claro, parte de nuestra cultura, es parte de ujú, lo que nos identifica como diferentes a otras culturas. Y ser diferente no es malo, mientras haya con respeto. ujú, claro, y no afectar a terceras personas, ¿no? Entonces, ojalá que les haya gustado el tema. Ujú, Hoy no se me acabó el cafecito porque estuvo bueno sí, el a mí tema. tampoco, ajá, Pero de todos modos, lo vamos a dejar aquí por hoy. ujú, Cualquier duda, comentario, sugerencia, pueden dejarnos en los comentarios en la parte de abajo. los leemos, No se les claro, olvide suscribirse, darle a campanita, ¿qué otra cosa se tiene que like, decir? Like, eh,
Estamos checando para poner también ahí nuestras otras redes sociales para que nos puedan buscar en Facebook, en Instagram y no sé cuáles otros existen. TikTok. TikTok también. Ujú. Pues estamos en contacto. Muchas gracias. ¿Sí? Hasta la próxima.